Nuevamente, buenos días. Soy Pedro Aravena y vamos a hacer la clase para terapia ocupacional de médula espinal y tronco encefálico. ¿Ok? Vamos a parar el video para poder ver mejor la presentación. ¿Ya? ¿Alguien me puede confirmar si ven bien la presentación? Sí, Sí, se ve. profe. Sí, profe. Bien, muchas gracias. Bien, vamos a comenzar esta clase. Yo siempre en esta clase un poco de arte, ¿ya? Esta imagen, no sé si ustedes la ubican, esta imagen es un retablo del techo de la Capilla Sixtina, donde Miguel Ángel la llamó la creación, donde ahí simboliza cómo Dios otorga, con solo tocar con el pulplejo de los dedos, ¿cierto? Todo el poder al hombre como creación. Y aquí hay un estudios de anatomía y de la Universidad Autónoma de México, observaron que siempre Miguel Ángel describía en forma abstracta anatomía, ¿ya? Y aquí podemos ver que lo que hizo Miguel Ángel es el cerebro. Por ejemplo, la capa de aquí de Dios, ¿cierto? Correspondería a la calota, al cráneo, ¿cierto? Esto es un corte sagital del cerebro. Dios aquí, por ejemplo, sus piernas, la pieza de pierna del ángel, y ese velo correspondería al tronco encefálico. Los ángeles con sus cabezas, con sus sombras, corresponderían a los giros cerebrales. ¿Ya? Algo interesante que no está tan lejos de la realidad, considerando que si nosotros somos un corte sagital de cráneo y cerebro, tiene mucha coincidencia en lo que es la descripción anatómica. Bueno, la Capilla Sixtina, el techo, está lleno de descripciones anatómicas, ¿ya? Interesantes para que ustedes puedan, cuando vean este techo, lo puedan en los libros, ¿cierto? O escuchar de él, asociar anatomía con arte. ¿Mm? Bien. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Bueno, vamos a hablar de médula espinal y tronco encefálico. Primero, vamos a describir la generalidad del sistema nervioso, luego la anatomía superficial y funcional de la médula espinal, luego la topografía o las características internas de médula, y la segunda parte de la clase vamos a hablar de la anatomía y las partes del tronco encefálico, y finalmente la importancia de los pares craneales que emergen del tronco encefálico, qué son los pares craneales y qué función cumplen. ¿Ok? Bien. Partamos primero resumiendo, retomando un poco la generalidad del sistema nervioso. El sistema nervioso, estimados, es un sistema que prácticamente controla el resto de los sistemas del cuerpo, ¿ya? No tanto por la capacidad que tiene el sistema nervioso de captar el ambiente, ¿ya? Percibir cómo nosotros, como seres humanos, como seres vivos, captamos nuestro entorno a través de los órganos de los sentidos, sino también cómo responder ante ese ambiente, ¿ya? Tanto motora, hablemos de musculatura lisa, cardíaca y esquelética, como también emocional, sentimental, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso controla prácticamente todo el resto de nuestros sistemas, ¿ya? El sistema nervioso anatómicamente vamos a dividirlos, y funcionalmente también, dividirlo en dos centros o sistemas. Un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Se llama sistema nervioso central a todo aquel sistema nervioso que está dentro de hueso, o sea, protegido por hueso. Uno. Y dos, es un sistema que presenta un centro integrador, o sea, es el sistema donde genera una recepción de la información periférica, la asimila, la analiza y genera una respuesta. ¿Ok? Eso es básicamente los dos componentes del sistema nervioso central. Repito, está anatómicamente rodeado de hueso y dos, recibe la información del medio, la analiza y ejecuta una respuesta. ¿Ok? Y el sistema nervioso periférico es todo aquel sistema que está fuera de esta protección ósea, ¿ya? O sea, como su nombre lo dice, está en la periferia de este centro, ¿vale? Y su función es netamente generar la recepción de la información externa
y la transmisión de ella. ¿Ok? Entonces recibe nuestra información del exterior, ¿ya? Hablemos del exterior no solamente nuestra piel, nuestros ojos, nuestra boca, nuestro aroma, sino que también, por ejemplo, el tubo digestivo. ¿Ok? Bueno. Entonces, ese es el sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso periférico viaja hacia el sistema nervioso central. El sistema nervioso central se recibe la información, se analiza y luego viaja por la vía eferente motora. ¿Ok? Bien. Ahora, el sistema nervioso central, a su vez, lo vamos a dividir en dos partes. Uno, que es en lo más craneal, que es en el céfalo, y es aquí el sistema nervioso central que está rodeado por el cráneo, ¿ya? Dentro del cráneo. Y caudal, él correspondería a la médula espinal porque está rodeado de, en este caso, la columna vertebral o el canal vertebral. A diferencia del sistema nervioso periférico, lo vamos a describir como básicamente aquella sistema nervioso periférico somático, consciente, eso es funcional nomás, y también el sistema nervioso autónomo, parasimpático y simpático. Sistema nervioso periférico somático, esto es funcional, no anatómico, tiene que ver con aquellas que es consciente. ¿Por qué es somático? Porque se origina de los somas neuronales, de los cuerpos neuronales que se ubican en la corteza cerebral. Y aquella que es autónoma se origina en los somas neuronales que no están en la corteza cerebral, sino que están en los núcleos, o sea, grupos de somas neuronales al interior del sistema nervioso central. ¿Vale? Y ellos tenemos un sistema simpático y parasimpático, que como su nombre dice, autónomo, no depende de nuestra conciencia, sino que es involuntario. ¿Ok? Bueno, hablamos que el sistema nervioso central está a nivel encefálico y a nivel caudal médula espinal. Y a su vez el encéfalo lo vamos a dividir topográficamente en tres partes. Uno sobre el cerebro como tal, que son los hemisferios cerebrales, ¿cierto? Lo conocemos. Dentro del cerebro hay muchas otras partes. Luego está el tronco encefálico, que es un segmento del sistema central que une ambos hemisferios cerebrales con la médula espinal. Y el cerebelo, como su nombre dice, es un cerebro pequeño, ¿ya? Que está a nivel de la fosa general posterior, cuya función general, estimados, es recibir información sensitiva, periférica y ejecutar información de control de todos los movimientos motores, ¿ya? A grosso modo. Y vamos a ver ahora en la clase cómo es la parte del tronco encefálico. ¿Okay? El tronco encefálico a su vez se divide en mesencéfalo, puente, protuberancia y bulbo, raquídeo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver al final. Y ahora vamos a iniciar con médula espinal. Bueno, este es un esquema muy interesante que un poco resume la función del sistema nervioso central. Bueno, aquí está en azul lo que hemos hablado. El sistema nervioso central está aquí rodeado por hueso, corresponde al nivel encefálico, el cerebro como tal y la médula espinal. Y la periférica, aquellas que reciben cierta información periférica, input, o sea, entrada, ¿ya? Signos del ambiente exterior, signos también de nuestros propios piel, tendones y músculos. Por ejemplo, ustedes cuando no sé, elongan, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Cuando hacen elongación y empieza a doler los tendones, así como, oh, ya. Esa es una señal que también recibe el sistema nervioso periférico, y señales de órganos internos, por ejemplo, una úlcera gástrica, ¿ya? Ese ardor que tenemos en nuestro estómago cuando tenemos, por ejemplo, una gastritis. Bueno, eso también está dentro del sistema nervioso periférico, que todo llega al sistema nervioso central. Y esta información se recibe, se analiza y genera una respuesta motora. Pero esa motora puede ser somática, acuérdense de eso, consciente, que se origina en nuestra corteza cerebral y que va a actuar sobre los músculos esqueléticos. Pero también tenemos una función autónoma, que es inconsciente y que controla los músculos lisos y músculos cardíacos. ¿Ya? Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, cuando nosotros nos asustamos, se acelera, por ejemplo, ¿cierto? Empezamos a sudar, ¿ya? O cuando tenemos mucha hambre y encontramos un aroma rico de comida, también empezamos a salivar. Bueno, todo eso es inconsciente, ¿vale? Y ahora corresponde hablar de la médula espinal. La médula espinal es parte del sistema nervioso central, pero en el caudal, ubicado dentro del canal medular de las columnas vertebrales.
¿ya? Presenta una longitud completa de 45, entre 42 y 45 centímetros, dependiendo de la persona, obviamente, y presenta un origen craneal a nivel de la decusación de las pirámides. Eso es aproximadamente entre el foramen magno del cráneo y la primera vértebra, la vértebra atlas. Ya caudal termina a nivel de lumbar 1, lumbar 2. ¿Ya? Esta médula espinal topográficamente se organiza en segmentos medulares que va a corresponder el segmento, el nombre del segmento que coincide con la vértebra de la columna vertebral. ¿Ya? Desde este cilindro, es un cilindro, ¿ya? van a emerger los nervios espinales. ¿Ya? Los nervios espinales, que a su vez estos nervios espinales son pares, derecho e izquierdo. ¿Cuántos son en total? 31 pares. 31 pares de nervios espinales. Ahora, este nervio espinal, que es un nervio común que emerge de médula espinal por el foramen transverso o foramen vertebral de nuestra columna, está a su vez formado por dos raíces. Miren por favor. Una raíz anterior, o también llamada raíz motora, por lo tanto es una raíz que neuroanatómicamente va en neuronas que salen desde la columna, desde la médula hacia afuera, y una raíz posterior o sensitiva. Raíz posterior o sensitiva, ¿ya? Esta raíz posterior o sensitiva, vamos a entrar un poquito más en detalle, presenta, miren por favor, un ganglio. Un ganglio. ¿Y qué es lo que es el ganglio? Vayan anotando, por favor. Ganglio, estimados y estimadas, en todo nuestro cuerpo corresponde a somas neuronales. O sea, ¿cómo se llaman los grupos de somas neuronales dentro del sistema nervioso central? Se llamaban núcleos, ¿cierto? ¿Cómo se llaman los somas neuronales que están fuera del sistema nervioso central? Se llaman ganglios. Aquí hay un ganglio. ¿Ok? Entonces, repito, 31 pares de nervios espinales que emergen por el foramen vertebral, ¿ya? Y que a su vez se forman por dos raíces, una raíz anterior o motora y una raíz posterior o sensitiva. ¿Ya? Cada raíz posterior o sensitiva presenta un ganglio que corresponde al soma neuronal, al cuerpo de la neurona, que van a formar ganglios que se llaman ganglios vertebrales, paravertebrales. ¿Ok? Ahora, miren por favor, este cilindro va a constituir dos tipos de neuronas, ¿cierto? Perdón, dos tipos de estructuras neuroanatómicas. Primero vamos a encontrar algo periférico, ¿ya? Que correspondería a una sustancia blanca y una porción central que tiene forma de H de dos astas unida por el medio, que correspondería a la sustancia gris. La sustancia blanca, estimados y estimadas, en todo nuestro sistema nervioso central, correspondería a las acciones y dendritas de todas nuestras neuronas. ¿Ya? Y la sustancia gris correspondería a los somas neuronales. O sea, si nosotros hacemos un corte histológico acá, vamos a ver que aquí, la sustancia gris, en todo nuestro sistema nervioso van a haber somas neuronales. Y si hay somas neuronales, hay sinapsis. ¿Ok? Y la sustancia blanca corresponderían a las prolongaciones de estos somas, llamados axones o dendritas. ¿Bien? Ok. Ahora, topográficamente, si nosotros hacemos un corte aquí, vamos a encontrar que la sustancia gris se va a dividir en dos astas, es como una H, ¿ven? Va a formar dos astas. Un asta anterior, que es más grande, más Roma, que correspondería al asta anterior o porción motora de nuestra médula espinal, y una asta posterior que es más fina, más definida, más larga, que correspondería al asta posterior o sensitivo de nuestra médula espinal. Ambas astas, anteriores y posteriores, se van a unir entre sí en un cuerpo, y ahí al medio, miren por favor, hay un tubo. Ese tubo, ¿ya?, es un cilindro, es un tubo se llama canal vertebral, que correspondería a la prolongación hacia inferior, ¿ya?,
de los ventrículos. Por aquí, entonces, por este tubo, vamos a pasar líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Bien. Ahora, como dice acá abajo, las astas anteriores corresponderían a la parte motora, van a ver somas neuronales motores. Por lo tanto, desde aquí, miren por favor, desde aquí, desde este soma neuronal del asta anterior, se van a emerger, miren por favor, estas raíces motoras. Por lo tanto, aquí, ¿qué pasa, chicos? Va a pasar, van a haber sinapsis. Se va a generar, por ejemplo, a nivel de corteza cerebral, a nivel de la corteza motora, la vía eferente o respuesta motora, y aquí a nivel de médula, según el segmento medular, se produce una sinapsis y la señal motora viaja acá por la raíz anterior de médula. ¿Ok? A diferencia de que cuando nosotros percibimos en el medio, en la piel, ¿cierto?, en los tendones, la sensibilidad, esta información viaja hacia el asta posterior, por la raíz posterior, y aquí se genera la sinapsis, para luego la señal ascender hacia el cerebro a través de tractos. Y esos son los famosos tractos. Miren, por favor, la sustancia blanca a su vez se va a dividir en tractos, ¿ya? Que tenemos un tracto anterior, tracto lateral y tracto posterior, ¿ya? Por lo tanto, los tractos aferentes, o sea, donde llega la señal, van a luego a generar el axón, va a irse por la sustancia blanca hacia arriba, a través de los tractos posteriores y laterales. A diferencia de la respuesta que es motora, que ya la señal que se genera en el cerebro baja a nivel de médula espinal, perdón, por los tractos anteriores y parte lateral. ¿Ok? Entonces, repito, la médula espinal, a nivel segmentario, vamos a tener componente sustancia gris, una asta anterior o motora y una asta posterior o sensitiva, y la sustancia blanca se divide en tractos, tracto anterior, tracto lateral y tracto posterior, donde el tracto lateral y posterior va a ser aferente o ascendente, y el tracto anterior y parte lateral también va a ser descendente o eferente. ¿Cómo se organiza la médula espinal? Bueno, aquí tenemos cuáles son la anatomía de la médula. Vamos a ver que la médula espinal presenta una longitud aproximadamente 45 centímetros. Se origina acá arriba anatómicamente entre el foramen magno y la primera vértebra atlas, o también llamado un elemento que se llama decusación de las pirámides. ¿Ok? Va a presentar este cilindro intumescencias a nivel cervical y a nivel sacrolumbar, que va a coincidir con la formación de los plexos cervicales y braquiales y abajo del plexo sacrolumbar, ¿ya? Esos son los plexos de cómo se unen los nervios raquídeos. Aquí tenemos cómo se divide topográficamente y funcionalmente esta médula espinal. Son 31 pares craneales que se dividen segmentalmente según las vértebras. Tenemos 8 pares cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacrococcígeos, ¿ya? 6 sacrococcígeos, ¿ok? Y se dan cuenta que estos pares nervios raquídeos, que corresponderían ya al sistema nervioso periférico, emergen por los forámenes vertebrales, ¿ya?, de nuestra médula espinal. Ahora, ¿cómo vamos a ubicar topográficamente nuestra médula? Bueno, vamos a encontrar que esta médula espinal, que es el sistema nervioso central, ¿ya?, va a estar protegido y cubierto y mantenido por meninges, igual que nuestro cerebro. ¿Y cuántas meninges son? 3 capas. Primero, la pía madre, que es la capa más interna, más adherida en este caso, a la sustancia blanca. Luego tenemos una segunda capa, que es la aracnoides, y una última capa que es más gruesa, más firme, más consistente, que es la dura madre, ¿ya? La pía madre y la aracnoides ya forman un espacio llamado espacio subaracnoideo, que es el lugar donde va a circular líquido cefalorraquídeo, o también llamado cerebroespinal,
que se forma a nivel de los ventrículos en el cerebro. Entonces, imagínense, a nivel del cerebro se forman los líquidos cefalorraquídeos y circula en este espacio subaracnoideo hasta al final de la médula espinal. ¿Ya? Y finalmente la dura madre, que es la gama más gruesa, más externa, le va a dar el sostén o el soporte a esta médula espinal, puesto que la dura madre se va a adherir íntimamente con el hueso del canal vertebral. Ahora, ¿cómo se topográficamente, cuáles son estos pares raquídeos? Bueno, aquí vemos, este esquema se llama dermatoma, estimados y estimadas, que corresponde a cómo se produce la inervación cutánea, ¿ya? Y qué segmento medular correspondería a tal inervación, ¿ya? Por ejemplo, a nivel de cara, perdón, a nivel de cuello, ¿ya? Correspondería al segmento C2, C3, todo el tórax, como lo ven aquí, está segmentado según el par craneal del sección torácico, a excepción, miren por favor, de los brazos de la extremidad superior, que correspondería al plexo, en este caso plexo cervical y braquial, ¿ya? Y lo mismo que la extremidad inferior. ¿Ya? Eso tiene que ver un poco con el sistema nervioso periférico, cómo se distribuye estos nervios periféricos. Ahora, ¿cómo se sostiene la médula espinal? Bueno, ya lo hablamos un poco, hablamos de la pía madre, la aracnoides y la dura madre, y se sostiene la médula espinal por dos cosas. Uno, por la dura madre como tal, que está adherida ya íntimamente al canal vertebral, pero también se forman ligamentos llamados ligamentos dentados, ¿ya? Que son los ligamentos que se forman entre la aracnoides, ¿cierto? Y la dura madre. Estos son ligamentos dentados que están en cada segmento medular. Lo otro importante, estimados y estimadas, viendo topográficamente este esquema, es que la dura madre acompaña hasta el canal, miren por favor, hasta el foramen transverso, ¿ya? La raíz motora y sensitiva del nervio raquídeo, ¿ya? Entonces va a proteger también parte de este nervio hasta que finalmente se forma este nervio raquídeo en la periferia, ¿ya? Ahora, la médula espinal, ¿me van a permitir si hay mucho mono? No. La médula espinal, estimado, estimada, mide 45 centímetros, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Llega hasta nivel lumbar 1, lumbar 2. Ahí termina nuestra médula espinal. ¿Y qué pasa luego? Bueno, los nervios raquídeos van a emerger posteriormente en cada foramen transverso que va a coincidir, digamos, con el segmento que corresponde inervar, ¿vale? ¿Y esto qué pasa? Vamos a ver que los nervios raquídeos, por ejemplo, a nivel del lumbar 1, lumbar 2, van a descender más hacia abajo a nivel del segmento lumbar 4, lumbar 5, incluso a nivel sacrococcigio. Esta forma de que los nervios raquídeos van a estar emergiendo más inferior desde su segmento medular, va a formar, miren por favor, como si fuese pelo de la cola de caballo. ¿Lo ven? Bueno, este segmento se reconoce anatómicamente como cauda equina o cola de caballo. ¿Lo ven? Bien. Lo otro es que en la dura madre, aquí vamos a ver que se sigue adheriendo a la canal vertebral, pero la pie madre y la aracnoides continúa hacia abajo, ya continúa hacia abajo formando lo que se denomina el filum terminal. El filum terminal, que es formando con ello finalmente un ligamento llamado el ligamento coccigio, que se inserta en el coxis. Y eso correspondería a un elemento de sostén de la médula espinal, pero inferior. ¿Ok? Entonces tenemos la cauda equina y el ligamento coccigio. Ahora, anatómicamente, ¿por qué es importante esta cauda equina y esta parte? Puesto que la médula espinal, como termina a nivel del lumbar 2, a nivel del segmento lumbar 2, en este sector se va a generar un espacio donde no hay sistema nervioso central. No hay, por lo tanto, sustancia gris. Y es posible, como ven aquí en la imagen, generar una punción, ¿ya? Una punción para extraer líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo y hacer exámenes de, por ejemplo, infecciones que tenga el cerebro, por ejemplo, una meningitis.
Eso es una punción lumbar. ¿Qué importancia clínica tiene esto? Es que si nosotros a puncionar a este sector permitimos, uno, extraer líquido cerebroespinal y dos, evitar dañar el sistema nervioso central, puesto que no hay sustancia gris. Por lo tanto, es una técnica segura para poder examinar nuestro sistema nervioso completo. Recuerda que el líquido cerebroespinal recorre todo el sistema nervioso central. O sea, está viendo una muestra aquí, vamos a poder diagnosticar alguna patología que tenga nuestro cerebro. ¿Ok? Bien, ahora podemos ver en un segmento, en este caso un segmento lumbar, cómo está formado nuestra médula espinal, el hasta anterior, hasta posterior, cómo se forma la raíz anterior, la raíz posterior, el ganglio posterior y finalmente el nervio raquídeo. El nervio raquídeo luego va a formar ya dos ramos, un ramo posterior que va a dar inervación inmediatamente sensitiva motora a los músculos de la porción cervical, perdón, a todo el cuerpo en realidad, a la porción dorsal de nuestro cuerpo, y una porción anterior que es más sensitiva. ¿Vale? Aquí tenemos otra imagen que podemos ver topográficamente cómo está la médula y los espacios. Está la espacio uranoideo, la dura madre, ¿ya? Y la formación de estos ganglios espinales y finalmente los nervios raquídeos por cada canal espacio vertebral. Ahora, ¿qué pasa? Existe una patología que ustedes han escuchado que son las hernias. ¿Qué es una hernia? Bueno, una hernia, estimados, estimadas, comprime, miren por favor, comprime el nervio raquídeo en su emergencia del canal transverso. Y eso se produce por, como ven en la imagen acá, una pérdida de la continuidad, ¿ya?, de la porción fibrosa del disco intervertebral, generando en ello, por lo tanto, una emergencia del núcleo pulposo del disco vertebral. Y esa emergencia del núcleo pulposo, lo que ven acá, comprimen, ¿ya?, la raíz del nervio raquídeo. Imagínense comprimir la raíz de un nervio. ¿Ya? Esta es una imagen, aquí ven, una resonancia nuclear magnética donde vemos cómo se está formando esta hernia comprimiendo la emergencia del nervio raquídeo. ¿Vale? Esta imagen es mía, soy yo. ¿Ya? Y generando obviamente un lumbago y un impedimento tanto motor y sensitivo, en este caso en toda la extremidad inferior. ¿Vale? Bien, vamos ahora a entrar un poquito más en detalle de la estructura interna de la médula espinal. Hablamos anteriormente que tenemos el asta anterior, que es motora, el asta posterior, que es sensitiva, y los tractos, un tracto anterior, un tracto lateral y un tracto posterior. El tracto anterior, estimados y estimadas, corresponde a la porción de sustancia blanca que está entre los asta anteriores de médula. Este tracto anterior está, miren por favor, dividido por un surco profundo, marcado, ¿ya?, llamado fisura mediana anterior. ¿Ya? Fisura mediana anterior. Ahora, en la fisura mediana anterior vamos a luego ir hacia el lateral de esta fisura mediana anterior para encontrar un surco que es más pequeño, más fino, llamado surco anterolateral. ¿Ya? Fisura mediana anterior, fisura o surco anterolateral. Entre el surco anterolateral derecho e izquierdo correspondería al tracto anterior. ¿Ok? Luego hacia posterior también tenemos un surco, miren, pero este surco es más pequeño, es más fino, ¿ya?, y es menos visible anatómicamente, correspondería al surco mediano posterior. Surco mediano posterior. Luego hacia el lateral también tenemos un surco posterolateral. Un surco posterolateral. Y entre el surco posterolateral derecho e izquierdo vamos a encontrar, por lo tanto, el tracto posterior. ¿Ok? Ahora, el tracto lateral va a ser la sustancia blanca que está entre, miren, el surco anterolateral y el surco posterolateral. ¿Estamos? Repito, la sustancia blanca, ¿ya?, de esta médula espinal, vamos a ver que existe
está delimitada anatómicamente adelante por un surco llamado fisura mediana anterior, y luego hacia el lateral un surco anterolateral. Entre ambos surcos anterolaterales tenemos el tracto anterior. Luego hacia posterior tenemos un surco mediano posterior, o fisura mediano posterior, y un surco posterolateral. Entre ambos surcos posterolaterales tenemos el tracto posterior. Y lateralmente, entre el surco anterolateral y el surco posterolateral, tenemos el tracto lateral. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en los surcos anterolaterales? Miren, por favor, van a emerger las raíces motoras de este nervio raquídeo. ¿Y qué pasa en el surco posterolateral? Van a ingresar las raíces sensitivas del nervio raquídeo. ¿Ok? Y este surco anterolateral va a coincidir con la porción más robusta, digámoslo así, del asta anterior, y el surco posterolateral va a coincidir con la porción más superficial, digámoslo así, del asta posterior de médula. ¿Ok? Ahora, un detalle. En el tracto posterior, miren, el tracto posterior a nivel torácico y cervical se va a subdividir en, miren, en un surco, podemos decir surco paramediano posterior, formando en ellos dos fascículos. Por lo tanto, repito, el tracto posterior a nivel torácico y cervical se subdivide con un surco mediano posterior que va a formar dos fascículos, un fascículo grácil, que es el más medial, y un fascículo cuneiforme, que es el más lateral. Esto tiene netamente una descripción topográfica, puesto que por ahí van a ascender, ¿cierto? Ascender las sensibilidad, ¿ya?, de la extremidad superior y parte del cuello y del tronco superior. ¿Ok? Ahora, la forma que tiene la estructura interna de la médula va a ser distinto según el segmento. Miren, a nivel cervical 1, la médula espinal es más gruesa, puesto que coincide, ¿se acuerdan?, con la intumescencia cervical. Pero miren, por favor, estimados y estimadas, entre el segmento cervical 8 y lumbar 2, entre C8 y lumbar 2, vamos a encontrar un asta lateral. Un asta lateral de médula. ¿Ya? Esta asta lateral de médula va a corresponder a un soma neuronal donde se origina el sistema nervioso autónomo simpático. Por lo tanto, repito, entre el segmento cervical 8 y lumbar 2 vamos a encontrar un asta lateral de médula, lugar que se encuentra la primera soma neuronal del sistema nervioso simpático. Muy importante porque es allí donde se forma el sistema nervioso autónomo simpático. Ahora, un poquito más de detalle, estimados y estimadas. La sustancia gris que está aquí en el asta posterior y anterior, a su vez se divide neuroanatómicamente en láminas llamadas láminas de Rexet, que va a coincidir el soma neuronal en este caso, la tipo de aferencia sensitiva, y en la asta anterior, el tipo de eferencia motora. ¿Ok? Vamos a encontrar, por lo tanto, y son 12 láminas, ¿ya? Son 12, sí. Ya, donde vamos a encontrar la lámina 1, lámina 2, lámina 3, 4, 5 y 6. Y a nivel motor, el resto, la 7, 8, 9, 10, ¿ya?, a nivel central, y la 11 y la 12 que se encuentran más inferior. Por ejemplo, todas las aferencias de dolor y temperatura van a llegar acá y van a hacer sinapsis a nivel de la lámina 1 y 2 de Rexet. Por lo tanto, ustedes piensen, cada vez que cuando están cocinando o
o por ejemplo están en la nieve y tocan la nieve y sienten mucho frío, esa aferencia sensitiva de dolor y temperatura va a hacer sinapsis aquí en la asta posterior, en el segmento 1 y 2 de Rexed, ¿ya? Por ejemplo. Y como vimos también la sustancia blanca se va a dividir en tractos, ¿se acuerdan? Y en el en el tracto posterior y parte de la lateral van a ser todos los tractos ascendentes. O sea, viene aquí la señal dolorosa o temperatura, realiza sinapsis en el soma neuronal y luego el axón viaja hacia arriba en el tracto posterior o parte lateral para luego llegar a nivel de cerebro y, dependiendo del tipo de neurona que genera la percepción, hacer sinapsis, ¿ya? Y esto se divide, por ejemplo, fascículo grácil cuneiforme, hablamos que son todas las aferencias sensitivas del cuello y parte de la extremidad superior, ¿ya? Fascículo grácil, fascículo cuneiforme del resto del tronco inferior y de las extremidades inferiores, ¿ya? Por ejemplo, el tracto espinocerebeloso dorsal, espinocerebeloso ventral, como su nombre lo dice, van al cerebelo, ¿ya? Etcétera, etcétera. Y luego tenemos que en el tracto, parte del tracto lateral y el tracto anterior, son donde se generan las fibras eferentes o descendentes, por tanto son motoras. Entonces llega aquí el axón desde el cerebro, ingresa al asta anterior, se genera una sinapsis y sale la raíz motora para luego hacer la eferencia motora, en este caso, a los músculos esqueléticos, según el segmento medular en el cual se realiza la sinapsis. Ahora, otro elemento importante que viene ahora a continuación también es que a nivel de cervical 8 y lumbar 2 se genera en el asta lateral de médula la inervación simpática, ¿cierto? Simpática. O sea, aquí se forma, por ejemplo, que nosotros cuando nos asustemos podamos arrancar, por ejemplo, o perdón, cuando nos ladra un perro o estamos en riesgo de correr, aquí, sistema simpático. ¿Ok? Pero falta algo, falta el sistema nervioso parasimpático. Y el sistema nervioso parasimpático se origina a nivel cerebral y a nivel sacrococcigio. ¿Ok? Y a nivel cerebral vamos a originarse en núcleos. ¿Acuerdan qué es lo que son los núcleos? Los núcleos son somas neuronales dentro del sistema nervioso central. Y estos núcleos van a estar asociados a estos nervios que se llaman pares craneales, que la vamos a ver a continuación, ¿ya? Pares craneales, a nivel del tercer, del séptimo, noveno y décimo par craneal, y a nivel sacrococcigio entre C2, C3, C4. Entonces, repito, importante, ¿dónde se origina el sistema nervioso autónomo simpático? En el asta lateral de médula, entre C8 y lumbar 2, y luego se distribuye, como ven acá, en una cadena llamada cadena paravertebral al resto del cuerpo. ¿Y dónde se origina el sistema nervioso autónomo parasimpático? A nivel craneal, asociado a estos pares craneales, y a nivel sacro, ¿ya? Y se distribuye en el resto del cuerpo por nervios, por los mismos nervios, generalmente el más grande y el que distribuye el sistema nervioso autónomo parasimpático en todo el tronco y las extremidades es el nervio vago. ¿Ya? El vago es el más grande y más importante porque miren, inerva en forma parasimpática, corazón, pulmón, vía respiratoria, vía digestiva, riñón, etcétera, excepto el colon descendente, el recto y el ano, y el sistema genitourinario, que el sistema nervioso parasimpático se origina a nivel sacro, ¿ya? El resto lo domina el vago. Bueno, y este es un esquema de los tractos. No vamos a entrar en detalle, pero por ejemplo aquí un ejemplo muy fácil. Cuando nosotros, por ejemplo, nos quemamos, estamos cocinando y de repente nos salta aceite o cualquier noxa, cualquier daño, se forma un estímulo periférico, va por el nervio raquídeo, este correspondría a nivel cervical, por ejemplo, cervical 7 u 8, se encuentra el soma neuronal de esta neurona aferente, ingresa por el asta posterior de médula y a nivel de la lámina 1-2 de Rexed se produce la sinapsis.
¿Se acuerdan? ¿Ya? Se produce la sinapsis. Ahí luego se genera una segunda neurona que cruza y va por el tracto lateral y asciende, miren por favor, asciende por la médula espinal, pasa por el tronco encefálico y se produce una sinapsis en el tálamo. El tálamo, chicos, es el lugar donde se produce la segunda sinapsis de todo nuestro sistema nervioso, para finalmente en la tercera neurona decirle a nuestro cerebro dónde se produjo el daño. Que lo que hace el cerebro es generar una respuesta en la corteza motora, ¿ya? Y en la corteza motora baja una neurona motora para hacer sinapsis, baja por el tracto anterior y hace sinapsis en el asta anterior de médula para salir luego por la raíz anterior o motora. ¿Ven? Esa es la función, eso es a grosso modo cómo se producen los tractos o las vías. Bien, ¿consulta o pregunta hasta el momento? Vamos a dejar de compartir brevemente. ¿Alguna duda, estimados y estimadas? En esta segunda parte vamos a hablar de tronco encefálico. El tronco encefálico es el segmento del sistema nervioso central que une médula espinal con el cerebro y el cerebelo, ¿ya? Presenta tres funciones generales. Primero, el conducto es la unión de los tractos ascendentes o sensitivos y descendentes o motores que van desde el cerebro, desde los núcleos, desde el cerebelo, hacia y desde médula espinal. Es un centro integrador de reflejos importantes asociados al control de la respiración, el sistema cardiovascular y la conciencia. Aquí, estimados y estimadas, en el tronco encefálico se origina, ¿se acuerdan? Primero, el sistema nervioso autónomo parasimpático, asociado a cuatro pares craneales, el tercer, el séptimo, el noveno y el décimo, ¿ya? Y dos, existe una sustancia gris reticular, el lugar donde se generan los reflejos importantes para la autonomía, por ejemplo, el reflejo del vómito, ¿ya? El reflejo del cardiorrespiratorio. O sea, es muy vital, es vital el tronco encefálico para nuestra sobrevivencia. Y finalmente es aquí donde se originan los nervios craneales, que son, aquí son 12 pares craneales, y aquí se originan del tercero al 12º. ¿Qué son los nervios craneales, estimados y estimadas? Los nervios craneales son nervios periféricos, o sea, son nervios periféricos, corresponden, por lo tanto, al sistema nervioso periférico, pero la diferencia es que estos nervios no se originan fuera de cráneo, o sea, no se originan fuera de hueso, sino que se originan, miren, dentro del cráneo. ¿Ok? Por lo tanto, por definición anatómica, deberías pertenecer al sistema nervioso central, ¿cierto? Pero bueno, como son nervios periféricos, o sea, son axones que entran y salen del sistema nervioso central, se describen como pares craneales. Repito, los pares craneales, que son 12, corresponderían a nervios periféricos, pero que se originan dentro del cráneo. Por eso se describen acá y se originan justamente en el tronco encefálico. ¿Cuáles son las partes del tronco encefálico? Son tres. Uno, el más superior y más pequeño, es el mesencéfalo o cerebro medio. Dos, la protuberancia o puente, antiguamente se llama puente de Barolio. Y tres, el más inferior y el más fino, se llama bulbo raquídeo o médula oblongada, porque tiene la misma forma de una médula, pero con más detalles anatómicos. Por posterior al tronco encefálico vamos a encontrar una dilatación del canal central, ¿ya? Que correspondería al cuarto ventrículo. Los ventrículos, chicos, se acuerdan que son remedios embrionarios del tubo neural y lugar donde se forman principalmente el líquido cerebroespinal. Esa es la importancia de los ventrículos. Repito, son dilataciones, remedios embrionarios del tubo neural, y que son 4, ¿ya? Son 2 pares, ¿ya? Un tercer ventrículo, un ventrículo lateral y este el cuarto ventrículo, ¿ok?
el único ventrículo impar. ¿Cuáles son las...? Bueno, aquí están nuevamente una imagen, ¿ya? Desde abajo hacia arriba vamos a describirlo. Primero es el bulbo raquídeo en 1, luego la protuberancia, y finalmente en 3 el mesencéfalo, y en 12 vamos a ver cómo está este cuarto ventrículo, que va a estar formado entre la pared posterior del tronco encefálico y, que lo que hay acá, el cerebelo. ¿Okay? El cerebelo. Bien, vamos ahora a describir parte por parte. Vamos a escribir el bulbo raquídeo, luego la protuberancia y finalmente el mesencéfalo. Primero, el bulbo raquídeo tiene una longitud aproximadamente de 4 centímetros y está limitado abajo, ¿se acuerdan? Por la médula espinal. ¿Y cuál es el límite anatómico de la médula espinal? Entre el foramen magno y la primera vértebra atlas, o una límite inferior neuroanatómico que corresponde a la decusación de las pirámides. Vamos a explicar ahora qué es lo que es eso. Hacia arriba va a estar limitado por este surco llamado surco bulbopontino. Surco bulbopontino. La configuración externa del bulbo es similar, miren por favor, es similar a la médula espinal que presentamos acá adelante. Estamos un surco mediano, o fisura mediana anterior, luego tenemos un surco colateral anterior, y luego correspondería a, en este caso, el tracto lateral, ¿cierto? Sin embargo, en este tracto lateral, hacia arriba va a estar formándose, miren, una protuberancia llamada oliva vulvar. Oliva vulvar. Y esta oliva vulvar tiene forma de, ¿cierto? De un olivo, ¿cierto? Por eso se llama oliva vulvar. ¿Ok? Repito. Surco, fisura mediana anterior, surco colateral anterior, ¿ya? Oliva vulvar acá arriba. Y limitado hacia adelante por esta fisura llamada surco bulbo pontino. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí la oliva vulvar va a limitar un surco llamado surco preolivar, un surco retroolivar. Vamos a ver la importancia del porqué a continuación. ¿Qué pasa en el posterior? Bueno, acá abajo vamos a tener la médula espinal, y ¿se acuerdan que el tracto posterior de médula espinal se subdivide? ¿Se acuerdan? Acá está. Tenemos la fisura mediana posterior, y tenemos que el tracto posterior se divide en un fascículo grácil y en un fascículo cuneiforme. ¿Ya? Tenemos el fascículo grácil, fascículo cuneiforme, y luego el surco colateral posterior. ¿Vale? Ahora, a nivel superior vamos a encontrar, miren por favor, el cerebelo, que vamos a disecar, a cortarlo para ver el piso del cuarto ventrículo, que tiene forma de rombo. Y aquí vamos a ver que la cara posterior del bulbo vamos a encontrar lo siguiente. Miren por favor, un surco central, colículo facial, trígono del hipogloso, trígono del vago. Son nombres nuevos, miren, colículo facial, y se llama colículo facial porque está asociado al nervio facial. Trígono del hipogloso, trígono del vago. Y se llama trígono porque, miren, parece una semilla de trigo. ¿Ven? Ok. Y hacia el lado vamos a poder ver las estrías medulares. Estas como cuerdas de guitarra, ya se llaman estrías medulares. ¿Ok? Esto correspondería ya, chicos, el piso del cuarto ventrículo. Para poder verlo, para poder ver la cara posterior del bulbo, tenemos que disecar el cerebelo. ¿Ok? Ahora, este es un corte transversal de llama arriba de la protuberancia, y aquí podemos ver por qué se forma, por qué se llama trígono hipogloso y trígono del vago. Porque miren por favor, aquí se encuentra el origen de estos nervios, el nervio hipogloso, el nervio vago, ¿vale? Y estos luego van a salir como pares craneales. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá adelante? Miren por favor, miren por favor. ¿Se acuerdan que el límite inferior de bulbo raquídeo es la decusación de las pirámides? Miren por favor, ¿qué es lo que es eso? Es el cruce, miren, es el cruce de las axones eferentes o motores que se originan a nivel de corteza cerebral. Por eso se llama decusación
de las pirámides. ¿Y por qué pirámides? Porque a nivel de corteza cerebral, aquí se cruzan las neuronas que tienen forma piramidal. ¿Por qué es importante esta neuroanatomía? ¿Ustedes han visto personas que tienen accidente cerebrovascular y que quedan con la mitad del cuerpo con parálisis? ¿Sí o no? Pues bien, una persona que tiene un accidente vascular encefálico del lado derecho de nuestra cabeza, derecho del cerebro, no va a poder mover el lado izquierdo de su cuerpo. ¿Por qué? Porque se cruza la información eferente motora aquí. ¿Lo ven? Por eso cuando hay un accidente, y repito, un accidente vascular, un daño cerebral en el lado derecho de nuestro cerebro, nuestra corteza motora, el paciente no va a poder mover el lado izquierdo. Pero, miren por favor, ¿se cruza todas las fibras eferentes motoras? No, se cruza el 90%. Y el resto, el 10%, miren, se cruza a nivel segmentario, o sea, a nivel donde van a inervar motoramente estas fibras, por ejemplo, a nivel de C7, C8, cuando correspondería a la extremidad superior. Y este resto que no se cruza es muy importante, ustedes futuros terapeutas lo van a saber. Lo van a saber. Entonces, tienen que ustedes aprovechar este 10% que no se cruza para poder rehabilitar a este paciente a través de lo que se llama las neuronas espejos. Van a generar nuevas sinapsis con ese estímulo. ¿Ok? Por eso es importante para ustedes, futuros terapeutas, aprovechar estas 10% de fibras eferentes que no se cruzan. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver la protuberancia o puente. Este es el segmento más superior y va a ser muy, muy sencillo. Hacia adelante vamos a encontrar un pequeño surco llamado surco basilar, que es un surco donde por la impresión de una arteria llamada arteria basilar. Luego vamos a encontrar dos rodetes piramidales, y hacia el lado vamos a ver un tronco importante llamado tronco del nervio trigémino, el quinto par. ¿Vale? Entonces, surco basilar, rodete piramidal, origen del quinto par nervio trigémino. El posterior no hay nada que ver porque ya lo vimos, que corresponde al piso del cuarto ventrículo. Ya lo vimos. Tenemos acá el surco mediano, el colículo facial, ¿ya? Tengo el trígono del hipogloso, trígono del vago, las estrías medulares. O sea, el piso del cuarto ventrículo va a coincidir arriba con la cara posterior de la protuberancia y hacia abajo con la cara posterior del tronco, de la médula, perdón, del bulbo raquídeo. Y finalmente el mesencéfalo, que es lo más superior, ¿ya? Vamos a encontrar los pedúnculos cerebrales. Adelante tenemos dos pedúnculos cerebrales, uno derecho, uno izquierdo, que es las axones, la sustancia blanca que va a unir ambos cerebro derecho e izquierdo con el tronco encefálico. Y entre medio vamos a encontrar, ¿cierto?, una sustancia llamada sustancia perforada anterior y posterior. Ahora, estos pedúnculos cerebrales derecho e izquierdo va a estar limitado, miren por favor, este rodete que está acá, miren, que correspondería a la proyección del quiasma óptico. Este es un tracto que se llama tracto visual. Aquí está el quiasma óptico y aquí sigue hacia posterior con el tracto visual. ¿Ok? Acá adelante vamos a encontrar una fosa llamada fosa interpeduncular, donde vamos a encontrar adelante aquí unos tubérculos llamados tubérculos mamilares, y luego hacia abajo el infundibulum para aquí estar, ya está disecado en esta imagen de Nether, en la glándula hipófisis, ¿ok? La glándula hipófisis que está en la silla turca. Ahora, en la cara posterior del mesencéfalo vamos a encontrar, miren por favor, estos tubérculos llamados tubérculos cuadrigéminos, ¿ya? Que son 4. Y se dividen en dos colículos superiores, dos colículos inferiores. Entre los colículos superiores vamos a encontrar una glándula llamada glándula pineal, ¿ya? Y esta glándula pineal
esotéricamente dicen el tercer ojo, qué sé yo, ¿cierto? Pero la importancia, más que esa parte esotérica, es que esta glándula es muy importante para la vigilia y el sueño, puesto que es la principal que libera la melatonina, que nos permite a nosotros estar durmiendo de noche y estar en vigilia o despiertos durante el día. ¿Ok? Hacia el lateral, esto vamos a encontrar los cuerpos geniculados mediales, ¿ya? Y más hacia arriba el cuerpo geniculado lateral, que correspondería al diencéfalo, que es otra clase que ustedes van a ver. ¿Ok? Lo mismo, otra figura, miren por favor los tubérculos, perdón, la sustancia perforada anterior, el mesencéfalo, cómo está este tracto visual limitando hacia anterior, los colículos, los tubérculos mamilares, ¿ya? Esta fosa interpeduncular que se forma acá abajo, como ven aquí, la arteria basilar que va a formar la impresión a la cara anterior perdón, de la protuberancia, ¿ya? Y finalmente, la importancia anatómica del tronco son los orígenes de los pares craneales. Los pares craneales, como bien dije anteriormente, son nervios raquídeos, o sea, funcionan como nervios raquídeos, pero se originan dentro del cerebro. Son 12, de los cuales vamos a hablar rápidamente a continuación. ¿Vale? Aquí están los 12 pares craneales. Y estos pares craneales van a dar inervación principalmente al cráneo, a la cara, ¿ya? Al cráneo, a la cara, y su función va a tener relación con su nombre. ¿Vale? Vamos a hablar rápidamente de ellos, ¿ya? Antonia pregunta, ¿cómo se llama lo que conforma los colículos superiores e inferiores? Tubérculos cuadrigéminos, Antonia. ¿Ya? Está en la cara posterior del mesencéfalo. Vamos a hablar rápidamente, chicos, de los pares craneales. Miren, el primer par craneal es el nervio olfatorio. Y el segundo par craneal es el nervio óptico. Y el nervio óptico se origina en el quiasma óptico, que está acá. ¿Ok? El primer y el segundo par craneal es neuroanatómicamente una proyección del diencéfalo, o sea, no se considera como un nervio raquídeo como tal. Pero, para no enredarnos, ¿cierto? Se enseña como un par craneal como tal. El nervio olfatorio se origina en la vulva olfatoria, aquí, ¿ya? Y aquí se produce la sinapsis de los filetes olfatorios que están en el techo de la nariz. Imagínense, en el techo de las fosas nasales, donde está la pituitaria amarilla, lo vamos a ver mañana, se produce la sinapsis de la vía olfatoria, y acá en el nervio óptico se forma el quiasma óptico, lugar donde luego va a ir una segunda vía para llegar a la corteza visual. Sigamos. El tercer par craneal, nervio oculomotor, miren por favor acá, se origina entre los pedúnculos cerebrales. Luego tenemos el cuarto par craneal, oculomotor. Y el oculomotor es el único par craneal que se origina por dorsal del tronco encefálico, por debajo de los tubérculos cuadrigémenos. Vamos saltando inmediatamente al sexto par craneal, que es el nervio abducens, acá, o nervio motor ocular externo, que se origina en el surco bulbo protuberancial. ¿Por qué me salté? Miren por favor, anoten o vean. El tercer par craneal, el cuarto par craneal y el sexto par craneal van a inervar los músculos extrínsecos del ojo. O sea, son nervios que van a mover el globo ocular. Su única función, estimados y estimadas, es mover el globo ocular, el ojo. 3 pares craneales solo para mover el ojo. ¿Ya? Músculos extrínsecos. Luego tenemos el trigémino, el quinto par craneal. Y es el par craneal más grande, miren, más grueso, más grande, que se origina en la protuberancia. Presenta 2 raíces, una raíz más gruesa, que es la raíz sensitiva, y una más fina, que es la raíz motora. El nervio trigémino es un nervio que se divide luego en 3 y que va a dar inervación sensitiva a toda la cara y la cabeza de nuestra cabeza. O sea, va a dar inervación sensitiva a la frente, a las fosas, a la órbita, a las fosas nasales, a la boca, a los labios, a los dientes, a la lengua, ¿ya? Y la función motora es contraer los músculos de la masticación. Ese es el nervio trigémino.
Además, importante el trigémino, puesto que va a inervación sensitiva también a la fosa craneal anterior y media. ¿Ya? Por lo tanto, es el culpable de que nosotros nos dé la cefalea o sentir la cefalea, los dolores de cabeza. Ese es el trigémino. Luego tenemos, miren por favor, dos pares craneales que se originan en el surco bulbopontino. Es el séptimo par craneal y el octavo par craneal. El séptimo par craneal se llama nervio facial y luego tenemos el octavo par craneal, nervio vestíbulo coclear. El séptimo par craneal, nervio facial, como su nombre lo dice, va a dar inervación a los músculos faciales, o sea, a la expresión facial. Y el vestíbulo coclear, el octavo par, es el nervio que lleva la aferencia sensitiva de la audición, de los sonidos y del equilibrio. ¿Ya? De la audición y del equilibrio. ¿Vale? Luego tenemos, miren por favor, desde arriba hacia abajo, y esto no es tan complicado, desde arriba hacia abajo en el surco colateral posterior, o en el surco posterior, paramediano posterior, van a estar 9, 10 y 11. Repito, en el surco lateral posterior o paramediano posterior va a estar el 9, 10 y 11. El 9 es el glosofaringio, el 10 es el vago y el 11 es el accesorio. El glosofaringio, el noveno par craneal, es un músculo, perdón, es un nervio que va a inervar la faringe y parte de las cuerdas vocales. El vago es un potente, importante nervio, estimados y estimadas, puesto que dos cosas. Uno, va a inervación también motora, aparte de los músculos de la garganta, pero lo más importante es que es el nervio par craneal más largo de nuestro cuerpo porque va a llegar hasta los intestinos, distribuyendo el sistema nervioso autónomo parasimpático, nervio vago. Y finalmente, el nervio accesorio, el 11 par craneal, es un nervio que va a dar inervación a los músculos de la espalda, al trapecio y al esternocleidomastoideo. ¿Ya? ¿Y qué nos queda? Nos queda el 12º par craneal, que es el nervio hipogloso, y este es el único nervio que se origina en el surco preolivar. ¿Y qué función tiene el hipogloso? Dar inervación motora a la lengua. A la inervación motora a la lengua. ¿Ok? Bien. Mucha información, ¿cierto? Todo esto en una sola diapositiva. Vamos a repetir. ¿Cuántos pares craneales son? 12. Vamos a hacer el primero de nombrarlo. Primer par craneal, nervio olfatorio. Segundo par craneal, nervio óptico. Tercer par craneal, nervio oculomotor. Cuarto par craneal, nervio troclear. Quinto par craneal, nervio trigémino. Sexto par craneal, nervio abducens o motor ocular externo. Séptimo par craneal, nervio facial. Octavo par craneal, nervio vestíbulo coclear. Noveno, nervio glosofaringio. Décimo, nervio vago. Décimo primero, nervio accesorio. Y finalmente el 12º, nervio hipogloso. Funciones. Primer par craneal, olfatorio, percibir el aroma. Segundo par craneal, nervio óptico, percibir la visión. El tercer par craneal, motor ocular común. El cuarto par craneal, nervio troclear. Y el sexto par craneal, nervio abducens o motor ocular externo, van a mover los músculos extrínsecos del ojo. Van a mover todos los músculos del ojo. El trigémino, el quinto par craneal, inervación sensitiva de toda la cara, toda la boca, toda la nariz, toda la órbita, y también de la fosa craneal anterior y media, más dar movimiento a los músculos masticadores, poder masticar. El séptimo par craneal es nervio facial, da inervación motora a los músculos de la expresión facial. Vestíbulo coclear, aferencia sensitiva de la audición y del equilibrio. Glosofaringio, ya, moverla, poder tragar músculos de la faringe y parte de las cuerdas vocales. El vago también inerva parte de las cuerdas vocales, pero lo más importante es que distribuye el sistema nervioso autónomo parasimpático del resto del cuerpo. Y finalmente, nervio accesorio,
Es un músculo, el nervio solamente contrae al músculo trapecio esternocleido, finalmente el hipogloso, a motor de la lengua. ¿Ok? Bueno, ahí están. ¿Ya? Esto ya lo pueden ver ustedes en la presentación. ¿Ya? Ahora, yo sé que es mucho contenido, mucha materia, pero básicamente la idea es que ustedes lo sepan, ¿vale? Y sepan su origen y función. Por ejemplo, este Kemaneter muestra cómo estos tres nervios, el motor ocular común, el cuarto par, el músculo troclear, y el sexto par, el lateral, van a dar inervación motora, miren por favor, a todos estos musculitos que están fuera del ojo y que mueven el ojo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver, lo vamos a ver en la clase de mañana, para que no nos enredemos. ¿Vale? Así que esa sería la clase. Aquí se ven bien también cómo está distribuido, esto lo tiene en la clase, primer par olfatorio, segundo par nervio óptico, tercero, cuarto y sexto músculos extrínsecos, quinto par nervio trigémino, ¿ya? Vestíbulo coclear, eh, oído y equilibrio, noveno glosofaringio, vago, distribución completa del sistema parasimpático, el accesorio inervación motora del esternocleido y del trapecio, y el hipogloso inervación a los músculos de la lengua. Bien, yo sé que están cansados, ha sido mucha materia, pero espero haberlos entregado lo más importante y que hayan podido entender o aprender. Así que muchas gracias por su atención. Cualquier duda me pueden escribir a mi correo o por contactar por mi página. Muchas gracias.